Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, en esta tarde por este privilegio que nos das de poder reunirnos, de adorar y glorificar tu nombre, Señor. Pedimos que tú nos ministres y nos hables en esta tarde, Señor, a través de tu preciosa y bendita palabra, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad. Recibe hoy tú toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos de estar aquí esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Me alegro mucho, hermanos. Bueno, vamos a pasar en esta tarde a estudiar la palabra del Señor y vamos a tocar un tema que yo creo que es de vital importancia y más en estos tiempos en los que ha de vivir. Todas las cartas que van dirigidas a iglesias en el Nuevo Testamento, y ya son unas cuantas, ¿verdad? Carta de Pablo a los Corintios, a los Romanos, a los Efesios, a los Filipenses, luego los 7 mensajes que tenemos en el libro de Apocalipsis, a las famosas 7 iglesias, ¿verdad? De todas y de cada una de estas iglesias, estos mensajes que reciben, podemos aprender muchas cosas. No es que en todas las iglesias locales del mundo ocurran todos los problemas que se mencionan en dichas epístolas, pero cuando hay situaciones en las que no sabemos tal vez cómo actuar, cómo deberíamos de comportarnos ante una circunstancia concreta, pues podemos ir al Nuevo Testamento y ver qué consejos, qué mandamientos, qué instrucciones nos da el Señor y aprender para saber cómo comportarnos en todo momento. Hay una iglesia en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Corinto, que por distintos motivos y circunstancias siempre fue una iglesia con muchos problemas, con muchas divisiones internas. Y no es que no fuera bien fundamentada, porque la Biblia nos enseña que Pablo estuvo en esta ciudad aproximadamente unos 18 meses. Y no me digan a mí que Pablo no hizo un buen trabajo. Por supuesto que lo hizo. Además, él contaba con la ayuda de aquel matrimonio que le aportó tanta ayuda y tanto apoyo en su ministerio, como fue Priscila y Aquila. Después de marcharse él de pastorear la iglesia, apareció por allí un hermano, un predicador, que la Biblia habla muy bien de él, Apolos, un hombre que dice que era ferviente de espíritu y poderoso en las Escrituras. Es decir, que el problema de la iglesia de Corinto no era que tuvieron un pésimo o un mal liderazgo o habían recibido una mala enseñanza, en absoluto, más bien todo lo contrario. La iglesia de Corinto, los hermanos que se congregaban en esa congregación, habían venido de la idolatría, del paganismo. La inmensa mayoría de los miembros de la iglesia no eran de origen judío, por lo tanto, antes habían sido idólatras. Había hermanas en la congregación que antes de convertirse habían ejercido lo que se llamaba la prostitución sagrada. De ahí que Pablo a esa iglesia le diga a las mujeres que se pongan un velo, que se cubran la cabeza, porque la señal de que una mujer en Corinto, en algunos templos estaba o había practicado la prostitución, es que se rapaban el pelo. Entonces, cuando estas mujeres se convertían al Señor, pues lógicamente, simplemente mirándolas, todo el mundo podía saber cuál había sido su pasado, y para no avergonzarlas y para que nadie le tuviera por qué recordar lo que estas mujeres habían practicado, Pablo le dice solamente a la iglesia de Corinto, no se lo dice a todas las mujeres de todas las iglesias de la época, sino solamente a esa iglesia, por lo que les estoy contando, que hasta que les crezca el cabello, hasta que tengan el pelo, pues se cubran, se pongan un velo, y así de esa manera pues nadie se tiene por qué estar fijando ni recordándole a nadie su pasado. Dice, pero una vez que le haya crecido el cabello, el pelo, pues la Biblia dice que en lugar de velo a la mujer se le dio el pelo. Por lo tanto, ya no tenían necesidad de
de cubrirse. Todo lo que salga de ese contexto, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y menos hoy en día. Pero aparte de este tema, había muchos problemas en la iglesia local de Corinto. La Santa Cena, lo que se conoce en aquel tiempo como una especie de ágape, una especie de fiesta, de celebración, pues también había problemas porque no era como nosotros hoy en día, que le repartimos a cada uno su copita y su trozo de pan, sino que se hacían unos banquetes, se hacían unas fiestas, unas celebraciones tremendas en las iglesias, y había gente pudiente, gente con dinero, con recursos, que llevaba mucha comida, mucha bebida a los lugares donde se reunían, y otros hermanos menos pudientes, pues no llevaban prácticamente casi nada. Incluso llegaron, en algunas ocasiones, algunas personas, miembros de la iglesia de Corinto, a embriagarse, a emborracharse dentro de los cultos, dentro de la iglesia. Y otros tantos problemas. Seguramente Pablo le escribió a la iglesia de Corinto más de una carta. Nosotros solamente tenemos 2 en el Nuevo Testamento. La conocemos como Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Pero él hace referencia a otras cartas que no las tenemos en el Nuevo Testamento. Pero las 2 cartas que tenemos nos van a dar mucha información sobre el estado espiritual de dicha congregación. Quiero invitarles, por favor, si han traído su Biblia en esta tarde, que vayan abriendo en Primera de Corintios el capítulo 3. Por favor, Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a analizar algunas características de esta iglesia, y mientras estoy exponiendo el tema de esta tarde, que lo hemos titulado Cristianos Carnales, usted pregúntese a sí mismo si usted cumple con estas características o no. Espero que no. Voy a comenzar a leer a partir del versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3, a partir del versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pablo, lógicamente, cuando le escribe esta carta a la iglesia, no está en la iglesia. Si no, no tendría ningún sentido escribirle una carta a una iglesia estando él presente. Pablo ya está en otra población. Pablo tenía la costumbre de establecer iglesias, nombrar pastores y ir recorriendo diferentes zonas, diferentes lugares, pues para seguir estableciendo iglesias y extendiendo la palabra del Señor. Le llega un informe a Pablo procedente de una familia donde le
informan, donde le dicen que en la iglesia de Corinto han surgido una serie de divisiones internas, que la iglesia no anda bien, hablando claramente. Entonces Pablo les escribe una carta que podría ser la segunda que les escribe, y la segunda sería la tercera, ¿verdad? Y una de las cosas que el apóstol Pablo destaca en este mensaje del capítulo 3 es que él está hablando a creyentes. En el versículo 1, cuando dice, de manera que yo, hermanos, esa expresión, esa palabra hermanos, Pablo la utiliza única y exclusivamente para hablarle a creyentes. No es una palabra que Pablo utiliza para dirigirse a todo el mundo. No, cuando él habla de hermanos, habla de gente convertida. Habla de miembros de la iglesia de Corinto. No habla a la gente de la calle que no conocen el evangelio ni han tenido un encuentro personal con Cristo. Cuando él dice hermanos, se está dirigiendo a los miembros de la congregación, los que han entendido el evangelio, los que ya llevan tiempo congregándose en esa iglesia. Por lo tanto, esto es muy importante, porque lo que a continuación les va a decir Pablo va dirigido única y exclusivamente a creyentes, no a inconversos. No a gente que no ha entendido el evangelio, sino a creyentes, cristianos, seguidores de Cristo. Y a esos hermanos de esa iglesia les dice, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si os dais cuenta, Pablo habla de dos tipos de creyentes. Creyentes que los llama él espirituales y creyentes que los llama, como dice aquí, carnales. Y también utiliza la palabra o la expresión niños en Cristo. Busqué la palabra carnales. Saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la palabra que utiliza Pablo cuando habla de carnales es esta que veis ahí en la pantalla. Sarquicos. Y la traducción literal de esa palabra sería mundanos. Mundanos. Es decir, no se estaban comportando los hermanos, los cristianos, los creyentes de la iglesia de Corinto como creyentes, sino como auténticos mundanos, carnales, dice aquí esta versión Reina Valera. En otras palabras, el mundo todavía domina vuestro comportamiento, el mundo todavía domina vuestra forma de hablar, vuestra forma de comportaros, etcétera, etcétera. Claro, la pregunta que nos hacemos a estas alturas, ¿no? Bueno, ¿pueden haber hoy en día en las iglesias cristianos carnales, mundanos, niños en Cristo? ¿O era algo que solamente ocurría en el tiempo de los apóstoles, pero que ya hoy en día, después de tanta enseñanza, después de tanto tiempo, esto ya como que ya no nos afecta a nosotros? No sé qué opinan ustedes, pero mis queridos hermanos, hubo en el pasado cristianos mundanos o carnales, los hay en la actualidad y los seguirán habiendo siempre. Personas que se congregan, personas que leen la Biblia, personas que a lo mejor hasta se han bautizado, personas que participan de la Santa Cena, personas que llevan años congregándose en iglesias, pero que son mundanos. Son personas que no han terminado de romper con el sistema de valores del mundo. Son personas que en la iglesia son una cosa y en el mundo o en la calle, cuando nadie los ve, son otra completamente diferente. Incluso a veces hasta dentro de la misma congregación se comportan como si estuvieran con mundanos o con inconversos. Y Pablo dice que a ese tipo de creyentes no cuestiona su conversión, lo que sí está cuestionando es su madurez, su estabilidad, su firmeza en el Señor, su santidad. Dice que no, a ese tipo de personas no se le puede hablar en términos espirituales. Fijaros cómo una persona por su falta de madurez o de desarrollo en el Señor puede verse limitado a la hora de recibir enseñanza profunda en el Señor. A Pablo estoy convencido de que le hubiera gustado muchísimo hablarle mucho más profundo, darle una enseñanza mucho más profunda a los hermanos de Corinto, pero dice, no pude hablaros como espirituales.
sino como a carnales, como a niños en Cristo. En esta misma epístola, pero más adelante en el capítulo 13, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba o me comportaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Son las distintas etapas de la vida. No se le puede pedir a un niño pequeño que hable, que se comporte, que actúe como un adulto, ni tampoco se le puede pedir a un adulto o se espera de un adulto que se comporte como un niño, porque cada etapa, cada edad de la vida, pues lleva unas características, ¿no? Y el apóstol Pablo dice que estos hermanos de la iglesia de Corinto no habían madurado. Los llama mundanos, sarquicos, es la palabra griega que aparece, carnales, niños en Cristo. Dice que les daba leche, que es lo que comen los niños, no alimento sólido, vianda, porque no eran capaces, ni sois todavía en el momento actual, en el momento de recibir la carta, todavía no habían madurado. Dice, sois carnales, se lo vuelve otra vez a repetir. ¿En qué se basaba Pablo para hablar con tal contundencia a la iglesia? ¿En qué se basaba Pablo? ¿Qué observaba en ellos para llamarles niños, carnales, mundanos? Bueno, ahora lo dice. Hay entre vosotros, versículo 3, celos, contiendas y disensiones. Es decir, la forma como ustedes se están comportando dentro de la iglesia, no digo fuera, sino dentro de la congregación, es una forma típica de un mundano. Son las características típicas de una persona carnal, una persona celosa, envidiosa, que crea divisiones, que hace grupitos, ¿verdad? Que menosprecia a unos en favor de otros, contiendas, disensiones. Es decir, todos creo que tenemos en nuestra casa uno o varios espejos, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen espejos en sus casas? Todo el mundo, ¿no? Algunos no pueden vivir sin un espejo. ¿A qué no? Se miran 40 veces en el espejo a lo largo del día. ¿Qué es lo que refleja el espejo? Lo que le pones delante. No te enfades con el espejo si te ves gordo, si te ves viejo, si te ves arrugado, si te ves demasiado canoso, si te ves... No te enfades con el espejo. El espejo proyecta lo que le ponen delante. Ni más ni menos. Hay un espejo en el mundo espiritual en el cual podemos ver nuestra realidad. No lo que me gustaría, sino la realidad mía presente en el momento actual. Y es que mi nivel de madurez se refleja en la forma como me relaciono con mis hermanos en Cristo. Es decir, si tú eres una persona que busca la paz, que no eres celoso, que no eres envidioso, que no te sientes siempre ofendido, una persona que no crea divisiones, ni chismorreos, ni críticas, pues estás demostrando que has entendido lo que es el Evangelio y moverte en paz y en armonía en el cuerpo de Cristo. Si por el contrario reaccionas como estos hermanos de Corinto, de una forma carnal, mundana, hablando mal, pensando mal, criticando, juzgando, cuestionando, etc., entonces es el espejo en el que te puedes ver a ti mismo y te puedes ver reflejado y demostrarte a ti mismo de que tal vez lleves mucho tiempo en la iglesia, tal vez lleves mucho tiempo leyendo la Biblia y sepas mucho de la Biblia, pero como persona, como creyente, tú no has madurado, no has crecido, no te has desarrollado, te has quedado estancado en ese nivel de niño y te comportas como un niño. Te comportas como un niño, hablas como un niño, piensas como un niño, reaccionas como un niño, y todo eso es la evidencia más que clara de que no ha habido madurez, desarrollo en tu vida. Hay otra carta muy bonita y muy interesante que seguramente ustedes la han leído en otras ocasiones, que es la carta a los Hebreos. Conocéis la carta a Hebreos, ¿verdad? No se sabe exactamente quién la escribió, hay muchas opiniones, eso es lo de menos. Pero hay una parte en esa carta en la que el autor dice, debiendo ser ya maestros. Un maestro es una persona que enseña.
Un maestro es una persona que tiene algo que compartir y enseñar a los demás. Dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque sois inexpertos en la palabra de Dios. Fijaros que no solamente era un problema de los corintios, era también un problema de los gálatas, y un problema de los tesalonicenses, y un problema de los romanos, y un problema que ha habido siempre a lo largo de la historia. Iglesias, creyentes que no crecen, que se quedan raquíticos, anoréxicos, espiritualmente hablando, y que pasa el tiempo, pero están siempre igual o peor. Y esta es la triste realidad de la iglesia de Corinto. Pablo no la oculta. Pablo no dice, bueno, hermanos, no pasa nada. No. Pablo los confronta y Pablo les dice, no les puedo hablar como espirituales, no les puedo dar viandas, sino leche, porque sois mundanos, porque sois carnales, hay divisiones, hay celos, hay envidias entre vosotros. Y pone un ejemplo no de otra iglesia, un ejemplo de lo que estaba pasando allí. Y dice, yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, ¿verdad? No sois carnales y actuáis como niños. Y Pablo dice, nosotros, los predicadores, los pastores que hemos estado ministrando en esa iglesia, dice, nosotros somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Más adelante en el versículo 9 dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, colaboradores, servidores, instrumentos al fin y al cabo, y ellos lo que estaban haciendo es seguir al instrumento en vez de seguir al Dios que usaba el instrumento. Es como si terminamos adorando, no sé, el martillo, el destornillador o cualquier otra herramienta y no nos damos cuenta de que detrás de ese instrumento, detrás de esa herramienta, hay una mano, hay una persona con nombre, con apellido. Exactamente igual ocurre en la obra de Dios. Dios puede utilizar mucho a un hombre, Dios puede utilizar mucho a una persona a la hora de predicar, a la hora de enseñar, a la hora de fundar una iglesia, a la hora de hacer muchas cosas, pero detrás de ese instrumento, detrás de esa persona de carne y hueso está el Señor, que es al que tenemos que seguir, honrar y adorar, y no al instrumento que Dios está utilizando. Amén, hermanos. Yo he hecho una pequeña lista de 10 características de los cristianos carnales, de los niños en Cristo. Vamos a ir punto por punto analizando cada uno de ellos, y mientras hablamos de cada uno de estos puntos, pregúntate a sí mismo si te sientes identificado o no con lo que voy a compartir. Característica número 1 de los cristianos carnales poco desarrollados o nada desarrollados en Cristo. Se mueven por emociones y sentimientos. Quiero que todos juntos leamos este primer punto, por favor. Se mueven por emociones y sentimientos. ¿Es malo emocionarse o expresar algún tipo de emoción o de sentimiento? No. Dios nos ha creado con la capacidad de llorar, de reír, de emocionarnos, pero las emociones y los sentimientos pueden ser traicioneros, porque son fluctuantes, son cambiantes. No sentimos lo mismo ahora que cuando teníamos 14 años o cuando teníamos 8 años. No sentimos lo mismo todos los días de nuestra vida, ni nos emocionan, ni nos atraen siempre las mismas cosas que a lo mejor hace años sí. Porque vamos cambiando, vamos progresando, ¿verdad? Y no es lo mismo un niño lo que siente, por lo que se emociona con sus juguetes, con sus amigos, que un hombre, una mujer ya casada, con familia, con hijos, ¿verdad? Los sentimientos son fluctuantes, son cambiantes. Y el creyente no puede ser fluctuante. Ahora creo muchísimo, mañana no creo nada. Ahora leo muchísimo la palabra de Dios, mañana no quiero saber nada de la Biblia. Ahora voy a la iglesia y amo al Señor y quiero servir al Señor. Dentro de 15 o 20 días ya no me quiero congregar más porque no me hablaron, no me saludaron, no me llamaron, no sé qué, no sé cuánto. Eso es el peligro de dejarse llevar o guiar o pastorear por sentimientos y por emociones. Y este tipo de creyentes poco maduros,
poco estables, poco o nada firmes en el Señor, son gente emocional. Gente que los ves un día y se quieren comer el mundo. Y al poco tiempo ves que el mundo se lo comió a él. Son gente emocional, gente fluctuante, son personas manipulables, son personas que no tienen estabilidad en el Señor. Y hoy en día, si algo necesitamos los cristianos, es estar bien firmes y estables y constantes en las cosas del Señor. Amén, hermanos. Porque el mundo cambia tan rápido. La vida que estamos llevando hoy en día, hace poco tiempo atrás, era completamente diferente. Y la vida cambia continuamente, pero el Señor permanece para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Segunda característica de los niños en Cristo, de los cristianos carnales, no aceptan un no por respuesta, ni de Dios ni del hombre. Siempre quieren salirse con la suya, como los niños, ¿verdad? Como le digas al niño, no hay más caramelos. Tercera Guerra Mundial. Se te tira al suelo. Bueno, los nuestros no, porque son santos, ¿no? Pero a veces vemos por ahí cada escena que yo digo, madre mía, increíble. Y al final la madre cede y le dice, bueno, toma, para que se calle. Ya ganó el mocoso. Cuando tenga unos cuantos años más, te va a pasar factura el no haberte sabido posicionar y mantener el no. No dice la Biblia, sea vuestro no, no, y vuestro sí, sí, pues por algo lo dirá la Biblia, ¿verdad? No aceptan un no por respuesta, siempre se quieren salir con la suya. Dice, no, eso no se puede hacer, hermano. Ya se enfadan, ya se ponen con la cara larga, ya les cambia el semblante, como a Caín, ¿se acuerdan? Dice que a Caín le cambió el semblante porque no aceptan un no. Ni de parte del pastor, ni de parte del padre, ni de parte de la madre, ni de parte de Dios, ni de parte de nadie. Porque son caprichosos, consentidos. ¿Y qué dice el libro de Proverbios? Que el niño consentido avergonzará a su padre y a su madre. Y el cristiano carnal es una persona que siempre se quiere salir con la suya. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y si no me lo dan, pues me voy a otra iglesia donde sí me lo van a dar. Nada más entrar sin conocerme de nada. Tremendo, ¿no? Tercera característica, hacen las cosas para ser vistos, generalmente. No pueden pasar desapercibidos, no saben estar quietos, no saben estar ahí sentaditos. Siempre tienen que salir en todas las fotografías. El yo siempre está por delante. Yo no sé qué, yo no sé cuánto, el yo y el yo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo hablando del ego o del yo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El niño siempre quiere controlar la conversación, donde están los abuelos, donde está la tía, donde están los hermanos. El niño siempre quiere llamar la atención. Y el niño en Cristo es exactamente igual. Cuarto lugar, el niño en Cristo, la persona inmadura en Dios, se ofende fácilmente. ¿Saben por qué? Porque espera recibir de la gente algo y cuando no lo recibe se ofende. ¿Cuántas veces yo les he enseñado y les he dicho, hermano, escúcheme bien, si usted no se quiere sentir ofendido, nunca, no espere nada de nadie. Como usted espere algo, lo que sea, de alguien y no se lo da, no lo recibe, se va a sentir mal. No espere nada de nadie, pero de Dios espere lo que el Señor tenga preparado para usted. Pero el niño en Cristo, la persona inmadura, se ofende cuando no cuentan con él, cuando no le hablan, cuando no sé qué, porque son personas que siempre intentan destacar por encima de los demás. No saben pasar desapercibidos y cuando se les dice que esperen o que oren o que busquen al Señor y que no se precipiten, que no actúen precipitadamente por impulsos, por emociones o sentimientos, se ofenden. Algo que también hemos leído en esta tarde, punto número 5, es que son celosos. Usted no es celoso, ¿verdad? ¿Usted es celoso? ¿Es celosa usted? Los cristianos no tenemos que ser celosos. Si Dios usa a este hermano más que a mí, yo me voy a gozar de que el Señor esté usando a mi hermano más que a mí.
Y si el Señor bendice y prospera más a mi hermano que a mí, yo me voy a gozar con la bendición de mi hermano y no voy a tener celos ni envidia de él, sino más bien todo lo contrario. Pero son celosos porque tienen miedo a perder su posición, tienen miedo a perder su sitio. Uy, y si viene alguien que canta mejor que yo, y si viene alguien que toca mejor que yo, y si viene otra persona que lleva menos tiempo que yo en la iglesia o en la escuela dominical o en el culto de jóvenes o donde sea, y resulta que me quita el puesto, como si en la iglesia tuviéramos puestos. El único que tiene su puesto y su lugar garantizado es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque algo muy importante que he aprendido en el reino de Dios, que no hay nadie imprescindible, pero el creyente inmaduro, el niño en Cristo, el mundano, el carnal, se siente imprescindible. Y el Señor nos ha mostrado 1000 veces que en la iglesia de Cristo no hay nadie imprescindible. ¿Cuántos dicen amén? Se murió Pablo, el apóstol Pablo, una tremenda pérdida. Seguramente muchos hermanos lamentaron que lo ejecutaran en Roma. ¿Qué va a pasar ahora? Nada. La iglesia siguió adelante. Y murió Juan y Santiago y Timoteo. Y murieron todos los apóstoles de Cristo. ¿Y qué pasó con la iglesia? Siguió adelante, no pasó nada. Y vinieron persecuciones, y vinieron herejías, y vinieron personas a hacer daño a la iglesia. ¿Y qué pasó con la iglesia? Siguió adelante. Porque la promesa de Dios es que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Si no estoy yo, estará otro, y si no está otro, está otro. No pasa nada, el Señor cuida de su iglesia. Y si no es presencialmente, es por internet. Y si no es por internet, no se preocupen ustedes, que el Señor es fiel y nunca nos va a abandonar. El único imprescindible en la casa de Dios, en la iglesia, es Él, el dueño, la cabeza de la iglesia. Ni tú ni yo somos imprescindibles. ¿Cuánta gente ha pasado por esta iglesia? ¿Cuánta gente ha pasado? Y la iglesia sigue avanzando, sigue adelante. Porque la iglesia no es del hombre. Una verdadera iglesia, quien la sustenta y quien la cuida es el dueño de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y si no toca uno la batería, no te preocupes, mañana viene otro. Y si no, no pasa nada. Y si no hay pastor, vendrá otro. Y si no, siempre es así. El Señor nos ha demostrado que al único que tenemos que anhelar que esté siempre es a Él y a su presencia. Un punto muy importante también, el número 7, es que siempre están a la defensiva. Cualquier mensaje que uno predique ya se lo toman, se sienten aludidos, porque siempre están con la escopeta cargada, siempre están con las uñas para afuera, a la defensiva. Esto lo está diciendo por mí, seguro. Yo sé que esto me lo está diciendo a mí. Gracias al Señor, con 60 años que voy a cumplir dentro de poco tiempo, nunca he necesitado de un micrófono para decirle a una persona en su propia cara lo que he sentido de parte de Dios decirle. No necesito utilizar el púlpito para decirle a usted, hermano y hermana, lo que creo de parte de Dios que le tenga que decir. ¿Cuántas veces, tal vez ustedes no lo saben, porque si no lo digo, ¿cómo lo van a saber? Pero ¿cuántas veces ha terminado un culto y se me han acercado unas cuantas personas y me han dicho, hermano, hoy el mensaje era todo para mí? Hoy el Señor me habló y resulta que hace 10 minutos me lo dijeron 4 personas y él o ella no se habían dado cuenta. Porque la palabra de Dios es para todos. Y cuando un pastor, por lo menos yo no sé lo que hacen los demás ni me interesa, pero yo cuando predico para toda la congregación y que cada uno sea ministrado conforme a la necesidad de su corazón. Y si el Espíritu Santo te ha hablado y te ha sentido aludido, no te ofendas, dile gracias Señor, porque en esta iglesia cada vez que vengo, tú siempre me hablas. ¿Cuántos dicen amén? Yo particularmente, yo he sido muy pocos años miembro de iglesia porque desde muy joven estoy predicando. Casi de los 17, 18 años estoy predicando y pocas veces he sido miembro de una iglesia. Pero si yo tuviera que elegir una iglesia para mí, para mi familia, jamás me congregaría en una iglesia donde no me sienta aludido. Jamás me sentaría en una iglesia donde me sienta siempre cómodo. Predique de lo que predique el pastor, hable de lo que hable el pastor, el mensaje siempre me pasa por encima de la cabeza. Yo no me congregaría en una iglesia así, porque yo no vendría a una iglesia para que me pasen la mano. Yo no vengo a una iglesia para que me digan qué guapo y qué bonito que soy. Yo vengo a una iglesia para que mi Dios me confronte y me saque la basura que llevo dentro y pode las ramas secas y trate con mi vida y me cambie. Porque la iglesia es el taller de Dios.
Es el lugar donde el Señor pone el dedo en la llaga y nos hace ver cosas que a lo mejor nunca en la vida fuimos conscientes de que ese pecado, esa actitud, esa mala costumbre, esa mala palabra, la llevo arrastrando toda mi vida y no me he dado cuenta hasta el día de ayer que el pastor predicó de ese tema. ¿Qué te parece? ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Venir a la iglesia y escuchar una palabra y decir, pero si este soy yo. El Señor me está hablando a mí. Eso me pasó a mí las primeras veces cuando yo me congregaba, recién convertido. Miraba a los lados, créame, literalmente lo digo, no exagero. Miraba a la derecha, miraba a la izquierda, miraba detrás. Pensaba que estaba yo solo en la iglesia porque todo lo que predicaba aquel hombre me sentía yo aludido y me estaba hablando a mí. Pero no era él, era el Señor a través de él que me estaba hablando a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la señal de una iglesia donde está el Espíritu de Dios. Hermanos, no me digan a mí. Si el Señor Jesucristo, con todo mi respeto, voy a poner este ejemplo, entrara ahora mismo por el pasillo de esta congregación y subiera a este púlpito, lógicamente yo me sentaría, faltaría más. Y Él cogiera el micrófono en la mano, aunque yo creo que no le haría ninguna falta. Pero si el Señor Jesucristo se subiera en esta tarde a esta plataforma y nos mirara a cada uno de nosotros a la cara, ¿no tendría nada que decirnos? ¿Sí o no? Vamos, yo estoy ahí sentado y me mira así el Señor Jesucristo y yo, no quiero decir nada feo, pero vamos, tráigame tierra, porque solamente una mirada de Cristo se le dirigió a Pedro, no le dijo ni mu, y Pedro dice salió y lloró amargamente, ¿se acuerdan? Dice, se le quedó mirando y ya con la mirada te lo he dicho todo, como antaño, ya hoy en día eso no existe, los chicos no entienden, pero antiguamente cuando estabas en una casa, en una reunión, y el viejo te hacía así y te transmitía telepáticamente un mensaje, te estaba diciendo o te portas bien o cuando llegue a casa te voy a dar una paliza que te vas a acordar toda tu vida. Todo eso te lo decía con la mirada, ¿sí o no? Hoy en día le mira, le remira, nada, eso no sirve nada. Está en otra frecuencia. Pero en aquella época una mirada del viejo te ponía firme, amigo. Imagínense si el Señor subiera esta tarde a esta plataforma y se te queda mirando sin decirte nada, te lo está diciendo todo, querido. ¿Sí o no? Pues eso tiene que ser una iglesia. No como aquellos que decían nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Y dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habían empezado el culto y habían dejado al Señor fuera, metafóricamente hablando, ¿verdad? Habían empezado la reunión, el culto, la alabanza, la predicación y la presencia del Señor no estaba. ¿Cómo puedo yo saber si en una congregación está o no está la presencia de mi Señor? Porque yo me siento aludido, como si el Señor literalmente me estuviera mirando a la cara, me sentiría tremendamente aludido. Pues en una iglesia cuando se pone la palabra de Dios, la palabra siempre hablará y tocará nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilla. Yo lamentablemente, digo lamentablemente porque ya me gustaría a mí poder estar ahí sentado y que me predicara otro y que me enseñara la palabra, pero llevo 40 años prácticamente sin que nadie me predique. Pero qué maravilla tiene que ser venir a la iglesia después de un día de trabajo, cansado o en fin, en las circunstancias que sea y sentarte ahí y decir, ¡wow, qué maravilla! Sí, se sube a la plataforma, ora, el Señor lo usa, me habla el Señor con su palabra. Eso es una maravilla, ¿sí o no? A mí para que me hable el Señor tengo yo que orar, tengo que estudiar, tengo que leer la Biblia. Ustedes vienen a la iglesia sin Biblia, pantalón corto, pantalón largo, con camisa larga, camisa corta, como sea, me siento ahí y Dios me habla. Eso es una bendición tremenda. ¿Lo valoran ustedes, sí o no? Es un privilegio maravilloso. No están dispuestos a cambiar. Uy, este punto para escribirlo lo pensé 30 veces. Porque algunos de ustedes dirán, pero hermano, ¿usted cree sinceramente que hay hoy en día gente en las iglesias que no quieren cambiar? ¿Me dejan que les diga un secreto ahora que no nos ve ni nos escucha nadie? Así de gente. Así de gente. Hay mucha gente en las iglesias que no quieren cambiar. No sé a lo que vienen, pero a cambiar no. No quieren cambiar. ¿Y saben lo que me costó años aprender? Lo aprendí, Pero ¿saben lo que me costó años tener que decir? Señor, es verdad, tienes razón, que hay gente que no
quieren cambiar, aunque se congreguen en esta o en cualquier otra congregación. Hay gente que no quieren cambiar, te dicen, yo he sido así toda mi vida, hermano. En mi familia éramos así. Y es como un estigma, ¿no? Es como decir, yo soy así y no puedo comportarme de otra manera. ¿Se acuerdan ustedes cuando un día unos discípulos del Señor Jesucristo se le acercaron al maestro y le dijeron, Señor, tenemos que contarte una cosa, como si él no lo supiera? Hemos visto por ahí a uno que echa fuera demonios en tu nombre, pero no es de los nuestros, no es de nuestro grupo de discípulos. Van por ahí echando fuera demonios en tu nombre. ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás loco? Y el Señor dijo, hijos del trueno, ¿qué estáis diciendo? ¿Sabes quién dijo ese comentario? ¿Sabes quién le hizo ese comentario, ese chisme al Señor? Uno de ellos era Juan. Sí, Juan, ese que dice, amaos los unos a los otros, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Ese que está todo el día hablando del amor en sus cartas, ese un día le dijo al Señor, si quieres oro para que caiga fuego del cielo y los queme a todos. Qué cambio, de llamarlos hijos del trueno a ser el discípulo amado, el más cerca del corazón y la vida del Señor. Un cambio completamente radical en su vida. Pedro, aquel que dijo, yo no le conozco, no sigas insistiendo, yo no sé quién es ese hombre, yo no quiero saber nada de ese hombre. Al final terminó diciendo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, tú lo sabes todo, Señor, y terminó dando su vida como mártir por Cristo. Todos hemos tenido malas experiencias, todos hemos tenido malas etapas, todos hemos sido dominados por la carne, por el orgullo, por la soberbia, por tantas cosas de la vida. Y el que no lo quiera admitir se engaña a sí mismo. Pero gloria al Señor que en Cristo hay posibilidad de cambio. Que nuestro carácter puede ser domado y presentado a los pies de Cristo y no ser un esclavo de ese apellido que siempre ha sido así los hombres en mi casa, en mi familia, y no ser dominado por las pasiones y no ser dominado por mi carácter, sino ser dominado y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Que es mansedumbre, fe, templanza, amor, paciencia. Contra tales cosas no hay ningún tipo de ley. ¿Qué ley le vas a poner al amor? No se amen tanto. Prohibido amarse tanto. Prohibido tener mucha paciencia. No se le puede poner fronteras al campo. No se le puede poner fronteras, ¿verdad?, al viento ni al fruto del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el que quiere cambiar puede cambiar en el nombre del Señor. No es fácil, lleva tiempo, pero si queremos cambiar, Dios tratará con nuestra vida y nos cambiará. Pero los carnales, los que se acostumbran a ser cristianos mundanos, dominados por el mundo, por las pasiones del mundo, por las modas del mundo, por el estilo de vida del mundo, pues no quieren cambiar, porque si quisieran cambiar ya habrían cambiado. Número 9. Condenan a los demás para justificarse a sí mismos. ¿Conocen gente así? Esto se llama en psicología proyección. Esto es muy típico en los niños. Mira, precisamente en los niños. Estamos hablando de niños, ¿no? Estamos hablando de niños en Cristo. ¿Quién pintó la pared? A ver, ¿quién pintó la pared aquí? ¿Quién hizo ese dibujo? Y te dice el niño, yo no. ¿Quién fue? Él. Y vas a él y ¿quién fue? No, él. Les da miedo decir, fui yo pinté la pared. Proyectamos en el otro, ¿verdad? Por miedo a reconocer que fui yo el que pinté la pared, el que dije esto o hice aquello. Y el cristiano carnal, el niño en Cristo, es la persona que dice, hay peores en la iglesia que yo. ¿Conocen gente así? Bueno, fumar tampoco es tan grave. Criticar es peor que fumar. O fumar es... Digo fumar como puedo decir cualquier cosa. Parece que siempre el fumador es el peor pecador del mundo, ¿no? Y después está uno que critica y como no se ve. Pero hermanos, reconozcamos las cosas. Que no nos cueste reconocer, decir, sí, mira, yo lo hice, sí, perdona, fui yo, ¿qué quiere? Tengo este problema, estoy en un proceso de restauración del Señor, porque ¿quién en esta tarde no admite que estamos en proceso de restauración por el Señor? ¿No dice la Biblia
en el libro de los Hechos que antes de que Él venga restaurará todas las cosas? Todos estamos en un proceso de restauración. Me acuerdo que hace años, cuando yo me convertí con los misioneros norteamericanos, traían de vez en cuando grupos de jóvenes. Claro, yo en aquellos tiempos era muy sarquicos. A ver, ponme sarquicos. ¿Qué era sarquicos? Mundano. Yo era muy sarquico, muy sarquico. Y claro, cuando venían aquellos grupos de americanos, las jóvenes que venían eran impresionantes. Impresionantes. Y claro, nosotros como éramos en aquella época muy sarquicos, queríamos ir a evangelizar siempre con las americanas que venían, ¿no? Aprendíamos 4 palabras en inglés para saber cómo comunicarnos. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? En aquellos tiempos se nos decía, ustedes no pueden salir a evangelizar con las chicas que vienen de Estados Unidos. Y nos daba una rabia. No entendíamos por qué los pastores eran tan cerrados y nos prohibían a nosotros salir a evangelizar. ¿Evangelizar o evangeligar? Es una cosa completamente diferente, ¿no? Miren, hermanos, Dios quiere cambiarnos a todos y a cada uno de nosotros. Y aquellos jóvenes traían como una especie de placa que de vez en cuando te hacían así, te la enseñaban. ¿Y saben lo que decía en aquella placa? Me quedó el recuerdo. Ten paciencia conmigo, estoy en proceso de restauración por el Señor. Y es que es verdad, hermanos. Nuestra vida está constantemente cambiando. Dicen que cada 7 años, en cuanto a células y todo el organismo del cuerpo, dicen que cada 7 años tenemos un cuerpo nuevo. Pues no sé, algunos se lo habrán dado de segunda mano porque, ¿no? Si cada 7 años tenemos un cuerpo nuevo, no sé por qué hay algunas cosas que ya no funcionan como funcionaban antes, ¿no? Pero y espiritualmente hablando, dice la Biblia que por fuera nos vamos desgastando, pero el hombre interior se va renovando cada día a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No condenamos a nadie, no justificamos nuestros pecados, censurando a los demás. ¿Se acuerdan ustedes la actitud del hermano del hijo pródigo? ¿Cuánto se ha hablado del hijo pródigo, Y qué poquito se habla del hermano. ¿Cómo que este es tu hijo? ¿Qué forma de hablar es esa, hombre? Este es tu hijo, no, este es tu hermano, que tú también eres hijo mío. Porque vivió siempre en esa amargura, en ese no querer cambiar, aunque era como esa mosquita muerta que no habla, pero las mata callando, ¿no? Dice el refrán. No justificamos nuestros pecados condenándonos a otro y finalmente las personas que son niños en Cristo, fluctuantes, inmaduras, carnales, son inseguros, inconstantes y poco fiables. Porque hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Porque hoy quieren una cosa y mañana eso ya lo odian y quieren otra. Por el contrario, si quieres saber cómo es un cristiano maduro y espiritual, pon esta lista, pero a lo contrario. Y te vas a dar cuenta de que eso es lo que el Señor anhela para todos y para cada uno de nosotros. Que maduremos. Como dice 1 Corintios capítulo 15, y quiero leerles este versículo un momentito. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Si pueden, hagan un esfuerzo y apréndanse este versículo de memoria. Fue uno de los primeros que yo aprendí hace mucho tiempo atrás. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a decirlo todos juntos, por favor. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una entrega total cada día al Señor. No llegar a un nivel de decir, bueno, ya me conformo, ya me acomodo, ya aquí me quedo estancado, satisfecho, sino cada día presento algo más al Señor. Hoy es una cosa, mañana será otra, pidiéndole al Señor que limpie, que cambie
que transforme mi mente, mi sala de máquinas, para que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y lógicamente también incluida la mente, ¿verdad?, pues esté al servicio del Señor y de su obra, y que mi naturaleza humana no me lleve al pecado, que mi naturaleza humana separada de Dios no me domine, no me controle, que es lo que la Biblia llama la carne, ¿verdad? Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el ocuparse de la carne, que es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ese cambio, esos pasos para cambiar, soy yo el que los tengo que dar. Una cosa es venir a la iglesia y escuchar los estudios, las predicaciones y cantar al Señor. Todo eso está muy bien. Pero luego hay un trabajo personal insustituible que nada ni nadie puede ocuparlo, sino tú solo. Tu mujer puede ser una mujer muy espiritual, o tú puedes ser como varón un hombre muy espiritual y a lo mejor tu esposa no, o tus hijos más que tú, o al contrario. Pero es que el crecimiento es individual, no es colectivo. Una cosa es la iglesia, pero luego la iglesia está formada por mucha gente. Unos de un país, otros de otro país, de una cultura, de una edad, de otra edad, ¿verdad? De un trasfondo, de otro trasfondo. Por lo tanto, el crecimiento es individual. Y para poder crecer, uno tiene que anhelar querer crecer. Y tienes que poner la mirada única y exclusivamente en el Señor. Y correr con paciencia, no querer cambiar en 3 días, porque te estarías engañando a ti misma. Si quieres mañana ser la mujer más madura y espiritual de Canarias. Eso no funciona así. Esto es un día y otro, y otro, y otro, y otro, con ganas, sin ganas, con lluvia, con sol, con dinero, sin dinero. Sigo siendo un hijo de Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que nunca, jamás nos comportemos como niños en Cristo, inmaduros, como carnales, sino que siempre el amar a Dios, obedecer al Señor y cumplir con su palabra sea la prioridad máxima en nuestra vida. Hay que anhelar crecer, hay que querer crecer y cambiar en el nombre del Señor. Y nuestra relación con los hermanos es el espejo que proyecta mi nivel de madurez en el día de hoy. Por eso queremos, Señor, como iglesia y también personalmente, pedirte, oh Señor, en esta tarde, que tú nos ayudes a crecer, a esforzarnos, a poner nuestra vida ante el altar tuyo como sacrificio vivo. Y te pedimos, oh Señor, en el nombre soberano y bendito de Jesús, cámbianos. Renuévanos, transfórmanos, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que en Cristo hay victoria, hay esperanza y hay la posibilidad de mejorar y de cambiar. Porque tú que habitas en nosotros puedes producir desde dentro de nosotros ese cambio para que el mundo vea que cuando una persona se pone en las manos de Dios, esa persona puede cambiar para la gloria y la honra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.